Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Esperamos que estén siendo bendecidos y hoy sea un día especial de iluminación con la palabra de Dios que hemos preparado para todos ustedes. El tema que abordaremos tiene como título el plan de salvación del Dios de la Biblia y el proceso de salvación de un cristiano. Este tema puede que les cause sorpresa o controversia. Quédese en el canal para conocer una enseñanza pocas veces abordada en el enfoque que hoy le daremos. Pero antes de dar inicio, les sugerimos suscribirse al canal para seguir recibiendo nuevos contenidos, nos brinden un me gusta y nos hagan llegar sus comentarios. Empecemos. Para nuestro estudio es muy importante partir de un entendimiento de lo que es la salvación cristiana. La salvación podríamos definirla de la siguiente manera. La salvación cristiana es el acto misericordioso de Dios al otorgar perdón completo y suficiente a un pecador arrepentido que ha puesto su fe únicamente en el acto sacrificial de Jesucristo para remisión de sus pecados y lo reconoce como su Señor y Salvador. Por otro lado, podemos decir que la salvación es un proceso con instancias bien definidas por el cual Dios, por su gracia, produce que el pecador redimido sea justificado y ya no le atribuye culpa ni condenación. Es limpiado de su pecado y liberado de su poder, acercándolo a Dios porque su relación con Él ha sido restaurada. Iniciemos con el tema del plan. Para tratar de desentrañar este tema, empecemos con una pregunta. ¿Cuándo y por qué habría Dios de establecer un plan para salvar al hombre después de su caída en el huerto del Edén? Sin duda es una pregunta no muy fácil de responder. Alguien podría suponer que Dios lo hizo en el mismo huerto cuando sentenció a la serpiente a arrastrarse y que a futuro la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. O a alguien también se le podría suponer que este plan se trazó apenas salieron del Edén Adán y Eva. O quizás fue trazado el plan en el monte Sinaí cuando Dios le dio a Moisés la ley, entre ellas el celebrar la Pascua y los rituales de limpieza y perdón de pecados, mediante la sangre de un cordero o cabrito perfecto y sin mancha. En fin, podemos especular, pero siempre lo mejor será acudir a Dios para que nos conceda iluminación para entender estas interrogantes. En la palabra de Dios podemos encontrar varios versículos que podrían darnos pistas de cuándo Dios trazó el plan de salvación, que los vamos a ver a continuación. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Apocalipsis 17:8 se dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. De estos textos y otros más como Mateo 25:34 y Primera de Pedro 1:20, podemos entender que tanto los que forman parte del plan de salvación como los que no forman parte de él fueron considerados por Dios antes de la fundación del mundo, o lo que es lo mismo, antes de la creación. Por lo tanto, podemos concluir que Dios estableció el plan de salvación antes de la fundación del mundo, o lo que es lo mismo, antes de la creación de Adán y Eva. Solventada la primera interrogante de cuándo se trazó este plan, surge con más inquietud la segunda interrogante. Tomando en cuenta que antes de la fundación del mundo, Dios en su omnisciencia ya sabía que Adán y Eva iban a caer en pecado. Entonces, surge una nueva pregunta. ¿Por qué darse el trabajo de crear a un ser humano perfecto, si casi de inmediato de creado iba a ser contaminado y muerto espiritualmente?
Yo diría que es una pregunta legítima. La posible respuesta la podemos ver en los siguientes versículos. Salmo 106:8 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Mientras Romanos 1:5 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Contrario a lo que muchos podrían pensar, Dios no se derrite de amor por el ser humano. Dios está todos los días airado con los impíos y los aborrece por su iniquidad, lo que lo podemos ver en Salmos. Por lo tanto, lo más plausible para contestar la segunda interrogante del por qué Dios trazó el plan de salvación pese a la caída del hombre, la respuesta bíblica podría ser que Dios trazó el plan de salvación por amor de su nombre y para hacer notorio su poder. Mis queridos amigos y hermanos, ahora nos corresponde ir descubriendo las fases del plan de salvación a través de su palabra. Veamos el siguiente versículo que nos abre a un conocimiento extraordinario. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que vemos aquí es que antes de predestinarlos, primero Dios los conoció. ¿Cuándo los conoció? Antes de la fundación del mundo, como lo vimos en Efesios 1:4. ¿A quién conoció? Creemos que a todo el ser humano, a través del atributo de Dios de la omnisciencia, como lo menciona Salmos 139, del 1 al 4, que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Una vez conocidos y predestinados, Romanos 8:30 indica: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De lo revisado hasta aquí, podemos poner el plan general de salvación establecido por Dios en la siguiente perspectiva. Como vemos en el gráfico, primero Dios nos conoció, luego Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justificó y finalmente Dios nos va a glorificar en un futuro cercano posiblemente. En estudios posteriores hablaremos de cada fase del plan de salvación con mayor detalle, así es que por favor estar atento a nuevos contenidos. En cuanto al cumplimiento del plan, tenemos que el conocimiento y la predestinación se establecieron antes de la creación, mientras que el llamado y la justificación han estado disponibles todo el tiempo, desde la primera venida del Señor Jesucristo. Por lo que, respecto a la glorificación, creemos que se producirá en el momento del arrebatamiento de la iglesia. El plan general tiene establecido un plan específico para la fase de justificación.
que para el creyente o quien haya leído o escuchado la Escritura, se enfoca en la obra de Jesucristo en la tierra en su primera venida. En esta fase se observan varias etapas que podrían variar según el enfoque que cada creyente le dé. En general, se resumen en las siguientes etapas. Como vemos en el gráfico, fue primero la anunciación y nacimiento de Jesús, su manifestación, su ministerio, el juicio, su crucifixión, resurrección y ascensión y su glorificación. Ponemos ahí las referencias bíblicas que les ayudará a comprender de mejor manera el cumplimiento de los acontecimientos bíblicos y también los ayudará a profundizar en cada una de estas etapas. La obra del Señor Jesucristo en la cruz hizo posible la redención del ser humano, dando la posibilidad de que se materialice su salvación a través del proceso siguiente. Proceso que lo vamos a describir, sí, pero antes vale enfatizar que como siempre Dios toma la iniciativa, como dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, como parte del plan general de salvación, es Dios quien llama al predestinado al arrepentimiento a través de diversos medios. Puede ser el escuchar a un evangelista, escuchar a un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, hablar de Cristo, un programa de televisión cristiano, una situación de emergencia en la vida del predestinado, que los lleve a buscar de Dios. Luego, el Espíritu Santo actúa preparando su corazón, poniendo cargas o sensación de vacío en su vida, u otro tipo de manifestación de la necesidad que tiene de Dios el predestinado. Más adelante, el predestinado oye el llamado de Dios con fe a través del oír de la palabra, siendo este un momento crucial en su vida presente y futura, donde el predestinado puede responder afirmativamente o rechazar ese llamado a la salvación en uso de su libre albedrío. En algún momento el predestinado cree que Jesucristo es Salvador y Señor, que se hizo carne siendo Dios, murió y resucitó de entre los muertos. Se arrepiente de todos los pecados, sobre todo el de incredulidad respecto a Dios, a Jesús. Confiesa que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y más adelante, en algún momento, se bautiza. La salvación del ser humano fue completada hace más de 2000 años atrás, con el sacrificio del Cordero Pascual, llamado así al Jesucristo crucificado, pues el derramamiento de su sangre permitió pagar el precio de nuestra redención. Y por otro lado, la resurrección brindó la victoria final sobre la muerte, para una promesa de vida eterna. De ese sacrificio, el creyente es reconciliado con Dios, regenerado mediante el lavado del pecado, santificado, consagrado a Dios, justificado, declarado inocente de todo pecado, adoptado como hijo de Dios, glorificado a través del arrebatamiento de la iglesia. Mediante el proceso de salvación hemos visto los resultados de una buena parte del plan de Dios para la salvación del ser humano. Pero aún hay más. Tenemos por delante otros acontecimientos, pero que sucederán a futuro, como lo vamos. Tenemos la segunda venida a la tierra del Señor Jesucristo, su reinado milenial, el juicio del trono blanco y la eternidad futura junto a Dios, temas de los cuales también estaremos hablando en próximos contenidos.
Para concluir, en la palabra de Dios no hemos encontrado una expresión como plan de salvación o algo parecido. Sin embargo, es evidente que Dios no improvisa ni actúa de manera reactiva, sino que en su soberanía, misericordia, omnisciencia y amor de su nombre, le plació trazar de manera implícita el maravilloso y esperanzador plan de salvación para todos los que creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Si este contenido ha sido útil para usted, no se olvide de darnos un like, compartir y suscribirse, a fin de que sea avisado cuando emitamos nuevo contenido, además de que es totalmente gratuito. Esto ha sido todo por hoy, mis amigos y hermanos. No cabe duda que los temas de la palabra de Dios son apasionantes y siempre queda mucha tela que cortar. Pero esperamos que este estudio haya sido de bendición para usted y les animamos a realizar sus propios estudios y compartir sus conclusiones. Hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.